¿Cómo funciona este sistema tecnológico Wattly, ¿no? Y quizá muchos estarán preguntando, ¿no? Primera vez que lo escuchamos, pero usted ya en la antesala de la entrevista nos comentaba que con éxito están ustedes participando en programas de desarrollo en países como en África, por ejemplo, Exactamente. ¿No? En realidad Wattly nació en África como una respuesta a las necesidades de la contaminación de las fuentes de agua. Claro. Y lamentablemente los pueblos ahí están muy atomizados, entonces se necesitaba una solución de agua potable que pudiera, a partir de la fuente contaminada, crear agua pura. En ese contexto nace Wattly, y luego de solucionar algunos problemas en África, pasó a los países árabes, que no tienen agua en el medio del desierto. Entonces se está potabilizando agua de mar con Wattly. Y luego de eso saltaron de frente a Latinoamérica, porque creen que es uno de los continentes con más problemas sociales que pudiera haber en este momento y con más problemas de contaminación de fuentes de agua. Ahora, este es un tema interesante, ¿no? Cuando ustedes presentan este sistema innovador, uno de los grandes desafíos en el mundo actual es el tema de suministro de agua, ¿no? Correcto. Tanto para el tema, primero, el tema de descontaminación, y el otro es potabilización, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo se instala? ¿Cómo llega? Bueno, Wattly es un sistema muy fácil, primero, es muy práctico. Descontamina, o mejor dicho, potabiliza agua de cualquier fuente. Agua de mar, agua de río, agua del agua contaminada con metales pesados, agua con bacterias, y la convierte en totalmente potable, apta para el consumo humano, incluyendo las aguas grises. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Nosotros tenemos graves problemas de contaminación de fuentes, y la razón por la cual nosotros nos vamos a quedar sin agua no es porque no va a haber líquido elemento, no va a haber líquido elemento apto para el consumo humano y manejable con las tecnologías que actualmente tenemos. Entonces Wattly viene a dar una solución a poder reusar aguas grises para lograr que las industrias, que nosotros mismos en nuestras viviendas podamos reusar el agua sin necesidad de seguir gastando las fuentes que actualmente existen. ¿Pero qué es Wattly? ¿Cómo funciona? ¿Es una computadora? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se puede para que entiendan? Sí, claro, sí. Es una planta de agua, ya que se conecta a una fuente de agua a través de una cañería normal, común y corriente, ¿no? Se puede almacenar de entrada y de salida para efectos de poder lograr que el agua fluya constantemente, pero es una planta de agua. En ella ingresa y tiene un tanque que está perfectamente capacitado para que, a través de jalar la energía del sol y luego almacenarla a través de sus paneles fotovoltaicos, la transforma en electricidad y por ende hace hervir el agua a más de 104 grados, con lo cual automáticamente el agua se purifica. Queda la parte del agua en la parte superior y los lodos residuales en la parte inferior, que abriendo una llave se desaguan. ¿Es una planta que se puede instalar como en cada región o desde la misma capital se puede dar función a ello? En realidad la cantidad de gente que puede proveer Wattly es innumerable. Wattly puede servir para una familia, puede servir para un pueblo de 70 personas, puede servir para un pueblo de 100.000 personas o para una ciudad de millones de personas. Ahora, en África, ¿cómo ha funcionado esta experiencia? Porque es importante, ¿no? Si bien es cierto, la geografía social son diferentes, pero las necesidades muchas veces son muy parecidas, ¿no? En realidad, si yo tuviera que comparar a África, yo la compararía con la selva del Perú. A ver. El tema de los ríos de África venían altamente turbios y contaminados por bacterias, porque como ustedes sabrán, lamentablemente los gobiernos africanos siempre se han caracterizado por ser dictaduras y por ende no haber tenido medidas sanitarias con respecto a los productores de diversa índole, mineros, ellos tienen la industria de gemas muy avanzada. Entonces, todo eso ha ido contaminando los ríos. Entonces, la base del río era muy difícil de potabilizar si no se usaban tecnologías que tuvieran energía eléctrica. Y los pueblos de África no tienen energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde sacar la energía? Del sol, que es lo que más tiene África,
que brilla directamente y bueno, está al alcance de todos. ¿Y cómo acá, basándonos ya en nuestro país específicamente, cómo se podría utilizar este sistema en las zonas rurales donde prácticamente se carece de este servicio de agua? El sistema puede utilizarse en cualquier zona rural en realidad, pero el tema de Huatli es que hay que visualizarlo como un sistema de aquí en adelante. Uh-huh. Si nosotros queremos hablar de una reconstrucción con cambios, claro, tenemos que verdaderamente visualizar que los planes tienen que ser a más largo plazo. Nosotros no podemos pensar en las regiones como lugares donde vamos primero a hacer un experimento de tecnologías, primero. Y segundo, tenemos que ponerle tecnologías que le puedan brindar agua de aquí a 20 años. El problema del agua se presenta álgido de aquí a 20 años por la contaminación de fuentes, pero si nosotros comenzamos a aplicar tecnologías que además no ensucian el medio ambiente, porque Huatli es 0 huella de carbono, y eso es un adicional muy importante. Por la energía solar, ¿no? Como nos jalamos energía solar y no generamos ninguna huella de carbono, porque no hervimos nada y no vaporizamos nada hacia afuera, entonces es 0 huella de carbono. Si nosotros comenzamos a pensar en todos esos elementos para que eso sirva para que nuestro medio ambiente cada vez esté más limpio, entonces vamos por el camino correcto. Pero si usamos tecnologías que van a comenzar a generar aguas residuales muy altas, ¿qué hacemos con esas aguas residuales? Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Bien, estamos conversando con Susana Lora, y representante de nuestro país en el Perú de Huatli, un sistema tecnológico innovador que suministra agua potable, energía renovable, electricidad y conectividad. Hemos hablado del tema agua, de la potabilización, de cómo se atenúa la contaminación. ¿Cómo genera energía renovable? ¿Cómo genera electricidad? ¿Y cómo genera conectividad? Yo cuando hablo de conectividad entiendo Internet, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, Huatli es una tecnología inteligente, es una tecnología de última generación. Huatli se ha concebido precisamente como va a ser puesto en áreas rurales. La idea es que no tenga mantenimiento y que no tenga logística complicada para tener que cambiar piezas, que vaya un técnico y le tenga que hacer un ajuste. No, Huatli tiene 14 años de garantía y no necesita mantenimiento. Entonces, para poder lograr eso, nosotros tenemos un tanque inteligente. Está conectado a un chip con nuestro satélite. Nosotros monitoreamos nuestras máquinas en donde estén en el mundo a través de ese chip. Con el satélite nos dice en qué momento esa máquina está fallando en calidad de agua, en funcionamiento, etcétera, e inmediatamente hacemos el servicio técnico en el momento en que el mundo de la aldea global, ¿no? Exactamente. Entonces, a través de esa señal que nosotros necesitamos para que nuestra máquina funcione, esa señal de satélite nosotros la podemos compartir con todo el pueblo que está a 1 kilómetro alrededor. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos cuesta, es parte de nuestra operatividad, y si es un tema rural y socialmente relevante, ¿por qué no compartirla? Ahora, me quita la curiosidad. Ustedes han conversado con autoridades del gobierno, me comentaban, ¿no? Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Me imagino que debe haber algún interés, por lo menos debe haber llamado la atención, porque estos son sistemas innovadores, ¿no? Pero que además permiten algo, ¿no? Permiten justamente incorporar el tema de inclusión social, ¿no? Así es. Ese es el principal valor que tiene, ¿no? Exactamente. O sea, porque generando una infraestructura base que es electricidad, agua potable y conectividad, estás insertándolo, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un chip insertado en nuestro cerebro, que es que nosotros hemos ido matando incendios siempre en nuestro país. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que esperar a que venga un incendio para poder sustentar servicios básicos a nuestra población. Entonces, en ese momento, efectivamente, yo he tenido cita con muchas autoridades y todos lo han tomado de una manera muy entusiasta, pero lo que tenemos que comenzar a pensar es en planes a largo plazo con estas tecnologías. Antes las tecnologías nos decían, oye, no, haz un plan por 3 años, porque 3 años es lo que debe usar una tecnología. No, nosotros tenemos que comenzar a hacer planes por 14, por 20 años. Ahora, esta es una tecnología sostenible.
completamente sostenible. O sea, la máquina tiene conmigo una garantía de 14 años, pero eso Ya. no quiere decir que a los 14 Sí. años la máquina no funcione más, Claro. sino que simplemente yo durante 14 años yo voy a reponer paneles, yo voy a dar cartuchos de sal, porque el agua viene con sal interna para poder darle las vitaminas que Innovación necesita. tecnológica que seguramente van incorporando en el camino, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente en 14 años tengamos una tecnología mejor que Wattly, o yo tenga una tecnología mejor que ofrecer. Entonces, los términos de tiempo de una tecnología son términos de 10 a 20 años. Y tenemos que comenzar a pensar de esa forma. No podemos seguir pensando cortoplacistamente porque estamos desperdiciando el erario del Estado. Claro. Y ahora estos tienen su versión, porque leí anteriormente que era 2.0, ahora este igual tiene 3.0. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que Wattly va acomodándose un poco a las necesidades de cada país. Por ejemplo, acá en Perú, nosotros comenzamos a determinar, y eso es muy interesante que me lo pregunte, por ejemplo, nosotros tenemos muchas industrias que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Interesante ese tema. Entonces, la planta de tratamiento de agua residual genera un metano que se quema normalmente y con eso se ensucia el medio ambiente. Lo que nosotros hemos planteado ya para una planta en el Cusco sobre este tema es usar el metano como energía en vez de energía solar para lograr que esa agua tratada se convierta en agua potable. Quiere decir que ya no necesitamos ni siquiera jalarle la energía del sol, sino generando un metano que viene del tratamiento de un agua residual intomable, cierro el ciclo completo ecológico y lo convierto en agua limpia de nuevo para volver a tomar. Si ese concepto nosotros comenzamos a aplicarlo con diferentes energías, biogás, el gas que nosotros producimos, cualquier otro tipo de, podemos, bajo el mismo principio, lograr agua potable. ¿Ya han hecho estos estudios en el mismo Cusco? En el mismo ¿Han Cusco. coordinado con algunas autoridades? Sí, hemos ¿no? estado en una planta en San Jerónimo, Ujú. y es una empresa estatal la que nos ha pedido el desarrollo. ¿Han y hecho ya alguna hicimos- demo ya? ¿Una demostración? No, pero ya hicimos ya estamos en la parte ya especificamos el proyecto y ya dimos el presupuesto, que es un presupuesto 15 veces más barato que cualquier otra planta, ¿no? Y la gente está muy entusiasmada. Oye, ¿estamos hablando solamente para beneficio de esta empresa o, No, o para la es región? una empresa que da saneamiento al Cusco. Ah, ok. O sea, es la posibilidad de poder darle a mucha gente del Cusco el río Guatanay, no sé si ustedes lo han Claro, sí, escuchado, sí. está hiper contaminado. Ya. Estamos hablando de las aguas del río Guatanay. Claro. O sea, imagínense que eso se pudiera hacer en Santa, en cuencas hiper contaminadas. Yo he hablado con la minería. En este momento yo tengo 5 mineras interesadas en desarrollar un proyecto en Pasco, donde las 5 mineras pagarían en obras por impuestos el proyecto para poder darle agua a Pasco. Pasco no tiene agua, tiene solamente 2 horas de agua. La empresa privada interesada en invertir en el tema. Lo único que yo necesito es que realmente el gobierno se ponga la camiseta y diga: quiero hacer este tipo de proyectos y voy a apoyarte indefinidamente con este tipo de proyectos. Y, Ellos no y lo van a sobre pagar. todo este gobierno, ¿no? Porque el presidente ha prometido hacer una revolución social y sobre todo en este tema tan importante como es el Así agua, ¿no? es, exactamente. Ahora, obras por impuestos, el gobierno no desembolsa nada. O sea, que no es el gobierno el que a mí me está pagando. Yo estoy planteando que acá hay varias formas de invertir en el agua. Y una de ellas, y también se lo he planteado, el Ministerio de Producción ha cogido muy bien la idea, le he planteado que la industria, que es la principal contaminadora de fuentes de agua, estoy hablando de toda la industria, para no nombrar industrias Claro. específicas, y que además esa industria, para seguir produciendo, necesita agua en sus procesos productivos. ¿Por qué no incentivamos que esa industria invierta en estas tecnologías para que nuestras fuentes de agua retornen agua más limpia? Y por otro lado, esas industrias tomen menos agua del sistema, reusen sus aguas grises con estos sistemas y de paso nos limpian a nosotros todos los peruanos. Ahora, esta en fuente el de tema, en el tema de generación de electricidad, el abastecimiento es por horas,
¿Es sostenido? ¿Cómo es? Es sostenido. En realidad, todo depende de la radiación solar. ¿Ya? Yo necesito para una planta de agua como esta mínimo 10 grados centígrados. ¿Ya? Pero todos me dicen, oye, en la sierra hay unas horas de frío intenso Así es. y otras de calor. Entonces, lo que nosotros planteamos es, de acuerdo al lugar donde se va a poner la planta, yo tengo que hacer la planta y tengo que concebirla con las fuentes de calor que yo necesito. Entonces, en ese tipo de sitios tendríamos que mezclar metano o biogás con paneles solares y lograr el mismo rendimiento para poder lograr que más horas continuas yo tenga agua potable. Pero es solamente cuestión de aplicar el principio energético al área donde se va a Ahora, hacer. se lo voy a aplicar a la realidad nacional, ¿no? En un país donde por lo general las demandas sociales son altísimas y que son fuente muchas veces de conflictividad social, esto, para la experiencia que usted nos está comentando en zonas extractivas o en proyectos mineros, es un acercamiento directo con las poblaciones. Perfectamente, exactamente. Por ejemplo, yo siempre evoco, y yo llegué hace 6 meses, o sea que es imposible antes, pero yo siempre evoco el problema de Conga. ¿En qué se produjo el tema de Conga? El tema del agua, ¿verdad? Exacto. O sea, mi laguna ya no va a existir, ¿de dónde voy a tomar agua? Si una minera se pone la camiseta y dice, oye, para solucionar mi conflictividad social en cuanto a agua, yo hago un proyecto de esa naturaleza, yo le aseguro que nunca más una comunidad va a quejarse por temas de agua, porque es químicamente comprobable. Es un pH de 6.7 o 7.2. Es un pH que ni siquiera en este momento nosotros estamos tomando. Sería conveniente que en un tiempo que tenga, visite el Congreso y lo encuentre al congresista Marco Arana. Para que le explique. Para que le explique totalmente. No, y además, ¿sabes por qué? Porque Sí, es verdad. Hay un conjunto, o sea, de necesidades que veo por la tecnología que ustedes disponen en estos momentos, son de atención inmediata, ¿no? El tema de electricidad. Y a mí me llama mucho la atención el tema de la conectividad, la verdad. Es muy O sea, interesante. yo me imaginaba antes de la entrevista, decía, ¿cómo hacen la conectividad? Y me lo he explicado, que a través de su servicio satelital que ustedes tienen, le permiten, o sea, Así es, ¿no? exactamente. O sea, garantizan, mejor dicho, el Exactamente. Ahora, en eso quiero hacer un paréntesis, porque yo quisiera lanzar un mensaje, y aquí es donde las empresas de telefonía que dan tema de Wi-Fi tienen que de alguna manera tener cierta discreción. Quiere decir, yo no vengo a hacer una competencia en temas de Wi-Fi. Exacto. Yo vengo a traer potabilización de agua, pero mi sistema me permite una conectividad por el mismo funcionamiento del sistema que para mí sería muy penoso dejar de compartir si sabemos que socialmente Claro. hay áreas donde ellos no van a llegar en un corto plazo, y sería un egoísmo enorme el no permitir que eso suceda. No, en nuestro país, en zona de frontera particularmente, estamos totalmente desconectados. Así es. Es la verdad. Exactamente. Nosotros tenemos en la plataforma de RCR Comunicación con zona de frontera totalmente alejada, ¿no? Donde el servicio de telefonía, donde el servicio de electricidad, servicio de agua potable no existe, ¿no? Así es, Entonces, exactamente. me parece que con tecnologías, sobre todo inmediatas, con tecnologías sostenibles, se puede atenuar este problema social, ¿no? Así es, exactamente. Ahora, yo creo que hay un tema ahí también de un poco de concebir que el mundo ya cambió, que nuestros sistemas ya cambiaron y que nosotros tenemos que seguir cambiando. Y si son sistemas amigables con el medio ambiente, ¿por qué tanta bloqueo ante el cambio? Exacto. ¿No es cierto? Tenemos que abrir las mentes, porque los países no crecieron y se desarrollaron de la nada. Crecieron y se desarrollaron porque abrieron su mente a cosas nuevas. Y eso es lo único que estoy pidiendo, que abramos un poco la mente a que la gente que está en ese momento desconectada, como bien dice el señor Fernández, tenga derecho a principios básicos como son comida, agua, salud y comunicación. Sí, una mejor calidad de vida, sin lugar a dudas, mejor ¿no? calidad de vida. Ahora, usted me comentaba, ya para finalizar, que también Colombia está interesado en esto. Sí, exactamente. Bueno, yo soy representante para Latinoamérica y he comenzado por Perú porque soy peruana. Y quiero ver al Perú en el paso este. Y yo me voy a Colombia, sí, porque Colombia sería el segundo país interesado en adquirir tecnologías de esta naturaleza, y el tercero seguirá Ecuador, Bolivia, porque yo estoy convencida que el día que esta tecnología esté funcionando acá, todo el mundo la va a querer. Exacto, por eso se podría decir que Huatli sería un sistema que promete cambiar el mundo, ¿no? Así es, exactamente. Por lo menos la matriz del agua. Exacto.